El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, IVF, Manuel Illueca, ha visitado hoy Caixa Ontinyent en lo que supone su primera visita oficial desde su reciente nombramiento. En Caixa Ontinyent ha sido recibido por el presidente de la entidad, Antonio Carbonell, y su director general, Vicente Penedès. También ha estado presente el nuevo presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y alcalde de Ontinyent. El objeto de la visita ha sido mantener un primer intercambio de impresiones para conocer, estudiar e impulsar aquellos proyectos que respondan a las necesidades reales de la sociedad y que puedan ser puestos en marcha de forma conjunta por estas instituciones. El presidente de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell, ha expresado su satisfacción porque la primera visita oficial del director del Instituto Valenciano de Finanzas haya sido la entidad ontiñentina y ha manifestado el compromiso de la Caja a apoyar a la economía de familias y empresas. El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha tildado a Caixa Ontinyent como un auténtico ejemplo y ha anunciado que la entidad financiera y el Instituto Valenciano de Finanzas van a desarrollar proyectos conjuntos que afectan a áreas como la economía social, el desarrollo de microcréditos o la formación financiera. Visitar Caixa Ontinyent, y lo es por varios motivos, ¿no? El primero, por expresar el orgullo que siente el gobierno valenciano por esta institución, una institución que, en mi modesta opinión, ejemplifica lo mejor de los valencianos: la prudencia, el amor al trabajo bien hecho, el crecimiento con sentido y sensato, ¿no? Y eso es exactamente lo que nosotros desde la Generalitat queremos impulsar a todos los niveles, y para nosotros Caixa Ontinyent es un auténtico ejemplo, ¿no? Y además, la segunda razón por la cual estoy aquí es que Caixa Ontinyent y el Instituto Valenciano de Finanzas pues van a tener proyectos conjuntos, proyectos que van a tener que ver con la economía social, desarrollo de microcréditos, formación financiera, aspectos que forman parte de la obra social de esta institución y que también tienen que ser aspectos que se desarrollen desde la política financiera de la Generalitat Valenciana. Por eso estamos hoy aquí, además de hacer una jornada de trabajo con los miembros de la propia Caja, encantados desde luego de esta visita. Estamos encantados, incluso un poco anonadados, porque pensar que la primera visita del director general del Instituto Valenciano de Finanzas ha sido a Caixa Ontinyent, pues nos ha encantado. Y bueno, ya hemos empezado a hablar de proyectos, sobre muchos proyectos, como el mismo director ha dicho, y bueno, nosotros estamos para ayudar siempre, presentes, Caixa Ontinyent siempre desde el punto de vista de la prudencia, como él lo ha dicho muy bien, y agradecer su visita, aunque él ya conocía nuestra Caja. Y encantados porque haya venido el presidente de la Diputación, que fue nombrado y estamos orgullosísimos de eso, porque al ser el alcalde de Ontinyent, y nada más, dispuestos siempre a ayudar en todo lo que sea posible. Estaremos apoyando siempre a la economía y a las familias y a todo lo que lo necesiten. Pues hemos empezado a hacer, por supuesto, que la economía llegue a todo el mundo, que las ayudas financieras, la idea del director del Instituto Valenciano de Finanzas es que llegue a todos. Hay gente que no llega a poder solicitar un préstamo porque no tiene medios para avalarse, pues tenemos que conseguir eso. Tenemos una idea estupenda que queremos poner en práctica, que es una formación en economía, una formación financiera, donde han llegado sobre todo empezando por los autónomos que hace falta, pero también para niños, para familias, para todos. Y lo vamos a empezar a trabajar ya. Hemos incluso hablado antes de reunirnos, o sea que va bastante rápido y viaje todo. Jo crec que, com ell mateix havia, com deia el director general, és un reconeixement a la feina que ha fet durant molt de temps Caixa Ontinyent, i és un reconeixement a aquesta feina ben feta. Jo crec que aquest és el moment en el que, tant des de la Generalitat Valenciana com des d'altres entitats, tenim que fixar-nos en aquells que sí que, inclús en els moments de plena voràgine, en els moments en els que tot semblava tan fàcil, van saber estar arrelats al territori, van saber actuar amb trellat, i jo crec que des de luego Caixa Ontinyent emmarca perfectament d'aquesta filosofia. Jo a més li comentava al director general que tenim la sort de tindre així a la nostra ciutat l'única caixa valenciana, però a més tenim la sort que aquesta caixa compta amb magnífics tècnics, amb magnífics directius que són gent molt oberta a noves experiències, a ficar en marxa nous projectes, com s'ha demostrat, per exemple, al llarg de la legislatura en la col·laboració constant que hem tingut entre l'Ajuntament d'Ontinyent i Caixa Ontinyent. I per tant que aquest és el moment també de ficar en marxa nous mecanismes, noves ferramentes que per una banda potencien el paper de Caixa Ontinyent no sols a la nostra ciutat i a les comarques centrals, sinó també a altres àmbits territorials i sobretot que permeten facilitar la vida de la gent, que al final és del que jo crec que entre tots i totes tenim que aspectar. Bueno, nosaltres en Caixa Ontinyent tenim, com sabeu, diversos projectes. Per una banda, treballem conjuntament en la Fundació Universitària, per altra banda, és per tant una línia en la qual volem continuar col·laborant. Per altra banda, sabeu que tenim una sèrie de
préstecs, no? El que vam anomenar Cap a una idea sense finançament, que també continua en vigor, i per altra banda tenim també una col·laboració molt estreta en la Fundació del Museu del Tèxtil. De fet, la Fundació del Museu del Tèxtil en aquest moment té una situació com a mínim ja definida gràcies sobretot a la tasca que s'ha fet des de Caixa Ontinyent. Jo crec que aquestes experiències, que han sigut un poc experiències pilot i moltes vegades han sigut un poc experiències exemplaritzants, són bones idees i bones pràctiques que sempre són exportables a tot tipus d'àmbits. Jo, el director general, porto exactament 4 dies en el seu càrrec i per tant està en una fase encara de coneixement i de ficada en marxa de nous mecanismes, però jo sí que li diria que des de Caixa Ontinyent va haver una receptivitat i des d'Ontinyent va haver una receptivitat a acompanyar en quants bons projectes podem unir esforços.